Vamos a repasar entonces lo que estuvimos viendo en esta primera hora de clase. Estuvimos viendo tres cosas. La vida de Pablo, hablamos un poco de su vida, de su trasfondo, de su conversión, de sus viajes misioneros. Y también mencionamos la teología de Pablo. Podemos resumirla en ese en Cristo, pero encontramos varios temas, ¿no? Algunos aparecen aquí. El Evangelio de la gracia, la justificación por la fe, la iglesia y el cuerpo de Cristo, la soberanía de Dios, la esperanza futura. Y un aspecto muy ético y vívido para el cristiano. Mencionamos las cartas paulinas, especialmente dirigidas en estas dos partes, dirigidas a iglesias, encontramos 9, dirigidas a personas, encontramos 4. Y vimos el primer bloque de estas cartas que pudiéramos llamar como los primeros escritos o las primeras cartas. Y son estas tres que aparecen en pantalla. Gálatas, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Entonces, muchas cosas que se escriben allí son de esa parte temprana del desarrollo de la iglesia y eso nos va a ayudar a comprenderlas un poco mejor. Pero ahora vamos a continuar con el segundo bloque que vamos a llamar los escritos principales. Los escritos principales. Y también van a ser tres los que vamos a encontrar aquí. Romanos, primera y segunda de los Corintios. En esta sección entonces encontramos las cartas más importantes de Pablo, por decirlo así. Estas tres. Estas cartas muestran con especial claridad cómo Pablo relacionaba la doctrina cristiana con esas necesidades concretas de las iglesias. Entonces, hablemos en primer lugar de la carta de los romanos. Vamos a hablar de esta carta. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Roma era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Roma empezó como un pueblo pequeño, pero en el tiempo del Señor Jesucristo ya era un imperio muy fuerte y muy grande. Y allí había una iglesia. Pablo deseaba visitar la iglesia que se encontraba allí y continuar desde Roma un proyecto misionero hacia España. Cuando él escribe la carta, todavía no había visitado personalmente a Roma. Roma, la iglesia en Roma no es fundada por Pablo, la iglesia de Roma no es fundada por Pedro, eso lo sabemos porque la Biblia, por ejemplo, nos dice que él no va a edificar en fundamento ajeno. Y entonces no sabemos quién fundó la iglesia en Roma. Sabemos que probablemente fueron hermanos que fueron allí, pero Pablo en el momento que escribe no conocía a Roma personalmente, pero sí deseaba ir allá. Su intención entonces era llegar a la ciudad y eso aparece claramente en un texto. Vamos a ir allí, a Romanos capítulo 15. Romanos 15 y un hermano, eh, Sandra, ¿nos puedes ayudar si estás de pronto por ahí con este texto? Romanos 15, Claro que sí, señor. Romanos, Romanos 15, versículo 23 al 25. Romanos 15, del 23 al 25, ¿sí? Del sí. Listo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminada ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Entonces, cuando él escribe esta carta, noten, acá ya estamos terminando
los capítulos de Romanos, que llega hasta el capítulo 16, eh, vemos que él no ha ido allá, no ha tenido la oportunidad de verlos cara a cara, pero su intención era llegar. Incluso declara su intención de llegar allá y ser encaminado por ellos, es decir, de que ellos aporten económicamente para que le suplan para el viaje a España, para que él pueda llegar allá y predicar la palabra también. Pablo probablemente escribió Romanos durante su estancia en Grecia, al final de su tercer viaje misionero. La fecha más probable es el año 57. Ahí aparece en la diapositiva. Ahora, la iglesia romana parece haber estado formada principalmente y mayoritariamente por creyentes gentiles, aunque existía también una importante presencia de creyentes judíos. Y esa realidad va a ayudar a comprender algunas de las preocupaciones de Pablo acerca de la relación entre judíos y gentiles y acerca de la unidad de la iglesia que encontramos dentro del contenido, en el contenido de la epístola a los romanos. Ahora, Pablo tenía al menos tres propósitos principales en esta carta. Primero, lo acabamos de leer, buscar apoyo a su proyecto de viaje a España. Segundo, explicar su enseñanza acerca del Evangelio y mostrar sus implicaciones para la vida cristiana. Y tercero, promover una mayor unidad entre los creyentes de Roma, especialmente frente a las diferencias entre judíos y gentiles, porque había un gran problema, según la carta de los romanos, entre ellos dos, especialmente de los gentiles, que se creían superiores a los judíos, porque los judíos habían sido rechazados y eso era muy claro para ellos. Pero Pablo les va a corregir, les va a decir que no deben ser jactanciosos y caer en lo mismo que cayeron los judíos, que por creer que eran del pueblo de Dios se iban a salvar, pero que los gentiles también podrían estar engañados al ser jactanciosos y vivir de la misma manera. Y esa es la corrección que va a hacer. Esas tres cosas. Apoyo para su viaje, corrige la enseñanza acerca del Evangelio, la justificación por la sola fe, y promueve una mayor unidad entre los creyentes de Roma. Ahora, en el mensaje que encontramos allí, en esos tres propósitos, no podemos reducir la carta a los romanos a un solo tema. Pues a veces en la reforma lo reducimos a la justificación por la sola fe, pero realmente la carta desarrolla varios aspectos fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, encontramos la universalidad del pecado, encontramos la justificación por la fe, encontramos la obra redentora de Cristo, encontramos la unión con Cristo, la historia de la salvación, la vida transformada por el Evangelio, la relación entre judíos y gentiles y la unidad de la iglesia. Entonces, Romanos constituye una exposición amplia al Evangelio y sus implicaciones doctrinales y prácticas. Entonces, es una de las cartas más amplias que encontramos en el Nuevo Testamento, de las 13 cartas que él escribe. Y eso nos lleva entonces a Primera de los Corintios. El contexto de Corinto, que era una ciudad, Corinto es una ciudad importante y próspera en el tiempo que Pablo escribe, pero también estaba profundamente influenciada por la cultura pagana y por una fuerte inmoralidad. Pues allá en Corinto, por ejemplo, se celebraban unos Juegos Olímpicos, los Juegos Ísmicos, cada 2 años, y allá había mucha gente, pero al mismo tiempo había mucha idolatría, se movía mucho dinero, mucho paganismo, y había muchas cosas. Allí había un templo también, era una ciudad muy importante para adorar a sus dioses. Y Pablo va a llegar allí durante el segundo viaje misionero y allí va a trabajar junto con Aquila y Priscila y va a permanecer año y medio predicando el Evangelio y estableciendo la iglesia. Y la iglesia estaba formada en gran medida por personas provenientes de contextos sociales y religiosos muy diversos. Muchos de ellos anteriormente habían vivido en profunda inmoralidad, pero habían sido transformados por el Evangelio. Muchos de ellos eran pobres, no eran personas muy importantes ni muy influyentes, aunque hay uno que otro que aparece allí en el texto, la mayoría de ellos no lo son. La relación de Pablo con los corintios es una relación un poco compleja. La correspondencia con ellos fue extensa, incluso antes de Primera de los Corintios.
había escrito una carta que no fue inspirada, que no conservamos, pero posteriormente escribió primero a los Corintios, realizó una visita dolorosa, envió otra carta que tampoco conservamos y finalmente escribió segunda de los Corintios. Y eso es importante porque nos permite entender que las cartas que tenemos no contienen toda la correspondencia de Pablo con las iglesias, pero contiene lo que Dios ha querido inspirar para enseñarnos a nosotros también. La fecha de Primera de los Corintios, ella fue escrita desde Éfeso durante el tercer viaje misionero, probablemente alrededor del 55 al 56 después de Cristo. Y Pablo escribe esta carta porque recibe una información de una familia, los de Cloé, sobre divisiones dentro de la iglesia y también recibió preguntas de los propios corintios acerca de diferentes asuntos doctrinales y prácticos. Entonces, por eso es que cuando ustedes leen primero a los Corintios, tienen muchos temas. El principal, divisiones y partidismos, comprensión equivocada del Evangelio, problemas relacionados con el ministerio, orgullo, inmoralidad sexual, matrimonio, comida ofrecida a los ídolos, desórdenes en el culto, dones espirituales, la resurrección. Ahora, el problema de fondo era que algunos creyentes estaban creyendo o haciendo o intentando vivir la vida cristiana sin aplicar correctamente el Evangelio en las diferentes áreas de la vida. Entonces, la idea central de Primera de los Corintios es que el Evangelio debe gobernar la vida cristiana y toda la vida de la iglesia, y que la doctrina no está separada del culto, de las relaciones personales, de la sexualidad, del matrimonio, del uso de los dones o de la esperanza de la resurrección, sino que toda ella está unida. Y ahí pasamos a Segunda de los Corintios. Segunda de los Corintios continúa la compleja relación pastoral entre Pablo y la iglesia de Corinto. Después de recibir buenas noticias de Tito acerca del arrepentimiento de muchos creyentes, Pablo escribe esta carta desde Macedonia, probablemente en los años 56 al 57. Ahora, ¿por qué la escribe? Porque Pablo expresa, en primer lugar, su alegría por la respuesta favorable de la iglesia, pero también continúa defendiendo su ministerio frente a opositores que había dentro de la iglesia, de su apostolado. También define una parte importante de la carta a la recolección de una ofrenda para los creyentes necesitados de Jerusalén. Entonces, la carta combina defensa del ministerio apostólico, reconciliación con la iglesia, enseñanza sobre la generosidad, confrontación de los adversarios y preparación para una nueva visita. El contenido del mensaje puede organizarse de la siguiente manera. En el capítulo 1, acción de gracias. En el capítulo 1 al 7, defensa y explicación del ministerio de Pablo. Capítulo 8 al capítulo 9, la ofrenda para los creyentes. Capítulo 10 al capítulo 12, defensa frente a los adversarios. Capítulo 13, preparación para la próxima visita de Pablo y despedida. Esa es lo que encontramos ahí en estas cartas. Ahora, la idea principal de este grupo, ¿cuál es? Ellas muestran dimensiones importantes del ministerio de Pablo. Es una exposición amplia del Evangelio y sus implicaciones. Es una aplicación del Evangelio a los problemas doctrinales, morales y comunitarios de la iglesia. Y es una defensa del ministerio apostólico y expresión del cuidado pastoral de Pablo por una iglesia con la que había tenido una relación difícil. Así que en conjunto, estas cartas muestran que la teología de Pablo nunca estuvo separada de la vida de la iglesia y que el Evangelio debía ser conocido, defendido, creído y aplicado. Y eso nos lleva entonces a otro bloque. Entonces, ya vimos los primeros escritos, ya vimos los escritos principales, les llamamos así porque eran los más amplios de los escritos, pero pasemos a otros que podemos llamarlos de la misma manera, los escritos de la cautividad o las epístolas de la cautividad o las cartas de la prisión. Ustedes van a encontrar a veces esos nombres en los libros. Ahora acá las cuatro cartas que encontramos en este grupo son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y se les denominan así porque fueron escritas mientras Pablo estaba encarcelado. Ahora, eso es importante porque
Eso nos enseña, por ejemplo, que el encarcelamiento de Pablo no significó el final de su ministerio, que aunque estaba limitado físicamente, continuó enseñando, animando a las iglesias y proclamando el evangelio mediante sus cartas. Primero habla de la carta de los Efesios, esta sección. Entonces, ¿cuál es el contexto? Efesios está dirigida a los creyentes de la ciudad de Éfeso, una ciudad donde Pablo había desarrollado un ministerio extenso durante su tercer viaje misionero. Y el propósito de la carta no parece estar limitado a corregir un problema en particular, porque su contenido tiene un carácter más general y presenta una visión más amplia de las bendiciones que los creyentes tienen en Cristo y las implicaciones de esas bendiciones para la vida de la iglesia. Uno de los temas centrales de Efesios es la obra de Dios en Cristo y la unidad de la iglesia. Es muy enfático en ese aspecto particular. Pablo, por ejemplo, muestra que Dios ha escogido, que Dios ha redimido, que Dios ha unido a un pueblo en Cristo, judíos y gentiles, que antes estaban separados, ahora forman un solo pueblo, el pueblo de Dios. Por eso entonces la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Y la carta puede dividirse en dos grandes movimientos. Efesios del 1 al 3, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y Efesios del capítulo 4 hasta el capítulo 6, cómo debemos vivir a la luz de esa obra en Cristo. Y esa estructura es fundamental entonces en la teología paulina, doctrina, vida y en Cristo. Siempre vamos a encontrar como ese patrón en cada carta. Así que eso es lo que vamos a ver ahí. Primero, Pablo explica las riquezas de la salvación y luego Pablo llama a los creyentes a vivir de una manera digna a ese llamamiento. Ahora, la carta concluye con el conocido llamado vestíos de toda la armadura de Dios, en Efesios 6:11. Ahí encontramos otra carta, que es la carta a los filipenses. ¿Cuál es el contexto? Fue escrita para la iglesia de Filipo, una comunidad con la que Pablo mantenía una relación particularmente cercana. La iglesia había apoyado su ministerio y había mostrado preocupación por él durante su encarcelamiento. Y aunque Pablo se encontraba preso, la carta está marcada por un tono de gozo, gratitud y afecto pastoral. ¿Cuál es el tema principal? El tema del gozo en Cristo es el que atraviesa toda la carta. Entonces Pablo enseña y es muy diciente que él estuviera en la cárcel mientras enseña eso. Pablo no fundamenta el gozo cristiano en circunstancias favorables. Él mismo estaba encarcelado cuando escribió, pero podía regocijarse porque Cristo estaba siendo anunciado y porque su vida pertenecía al Señor. Filipenses también tiene una declaración muy importante acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Dice Filipenses 2:6. Vamos a buscar este texto, Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Cristo es presentado como el modelo supremo de humildad y de obediencia. Pablo utiliza la obra de Cristo para llamar a los creyentes a vivir en humildad, unidad y servicio. Entonces Filipenses enseña que el gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo y de la certeza de que Él está obrando aún en medio de las dificultades. Ahí pasamos a la tercera carta que encontramos en este bloque, que es Colosenses. La iglesia de Colosas estaba enfrentando enseñanzas que amenazaban con desviar a los creyentes de la suficiencia de Cristo. Y Pablo va a responder mostrando quién es Cristo y cuál es su supremacía sobre todas las cosas falsas que se estaban enseñando. Entonces, el tema central es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Pablo en la carta a los Colosenses declara que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia, el principio y el primogénito de entre los muertos. Por eso entonces el creyente no necesita
añadir a Cristo elementos externos para completar su salvación, sino que el creyente está completo en Cristo, estamos completos en Él. Entonces la suficiencia de Cristo responde directamente a las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia. Ahí entonces también hace una conexión entre doctrina y vida. Si el creyente ha muerto y ha resucitado con Cristo, debe buscar las cosas de arriba, dice Colosenses 3:1. Mírenlo conmigo un momento. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí pasamos a la cuarta carta desde la prisión. Filemón es la carta más breve de este grupo y tiene un carácter muy personal. Entonces encontramos allí esta pequeña carta. Vamos a ir a Filemón. Filemón tiene solamente un capítulo y Filemón es la carta más breve de todas las cartas que escribe Pablo y hace parte de esas cartas que son de carácter personal, de las cuatro que son personales. Pablo escribe a Filemón acerca de Onésimo, un esclavo que había estado relacionado con él y que ahora se había convertido al cristianismo. Pero él aborda esa situación desde la nueva realidad producida por el Evangelio. Onésimo ya no debe ser considerado solamente en su antigua condición, sino como un hermano amado en Cristo. Y eso muestra que las relaciones humanas son transformadas a través del Evangelio. La fe en Cristo produce una nueva relación entre personas que antes podían estar separadas por profundas diferencias sociales, como era el caso de Filemón y Onésimo. Así que podemos recoger estas cuatro cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y nos enseña desde la prisión Pablo y el Espíritu Santo a través de Pablo diferentes dimensiones de la vida cristiana. Efesios nos muestra la identidad y la unidad de la iglesia en Cristo. Filipenses, el gozo y la humildad en Cristo. Colosenses, la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y Filemón, la transformación de las relaciones humanas por el Evangelio. Así entonces, incluso desde la cárcel, Pablo continúa enseñando que Cristo transforma la vida del creyente y de la iglesia. Y llegamos al último grupo de las cartas de Pablo, que son las epístolas pastorales, que estas creo que son las más conocidas de todas. Son tres cartas y son tres cartas de carácter personal. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y reciben esos nombres porque fueron dirigidas a los colaboradores de Pablo que estaban desarrollando responsabilidades pastorales y liderazgo en las iglesias. Por eso les llaman cartas pastorales. A diferencia de las cartas anteriores, aquí encontramos una preocupación muy marcada por la organización de la iglesia, por los líderes, por la sana doctrina y otra vez por la vida piadosa. Entonces hablemos un poquito de Primera de Timoteo. Timoteo era uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Pablo le escribió para orientarlo en el ministerio que estaba desarrollando y para enseñarle cómo debía conducirse la iglesia. Entonces la carta comienza mostrando uno de sus principales problemas, las falsas doctrinas. Y Pablo le encarga que exhorte a determinada persona a que no enseñe doctrinas diferentes. ¿Cuáles son los temas principales que encontramos en Primera de Timoteo? Entonces encontramos la defensa contra la sana doctrina, la defensa de la sana doctrina, la oración en la iglesia, las cualidades de los obispos, las cualidades de los diáconos, el cuidado pastoral, el ejemplo personal del ministro, el uso correcto de los recursos de la iglesia, el peligro del amor al dinero. Y uno de los textos más fundamentales de esa carta, vamos allí, a Primera de Timoteo, se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15, que nos da como la luz para interpretar todo lo que la carta dice. Entonces, todo lo que la carta dice lo dice en ese contexto pastoral y eclesial. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna
y sostén de la verdad. Entonces, ese versículo resume muy bien una de las preocupaciones de la carta, cómo debe funcionar y vivir la iglesia de Dios. Después de esta carta encontramos la carta de Tito. Y Tito también era un colaborador de Pablo y había recibido una responsabilidad pastoral en Creta. Entonces Timoteo tenía una responsabilidad en Éfeso, Tito tenía una responsabilidad en Creta y Pablo le escribe para ayudarle a organizar las iglesias y establecer líderes, porque Creta era una isla de varias ciudades allí. Y una de las instrucciones principales de la carta de Tito aparece en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Eso muestra entonces que la organización de las iglesias no era un asunto secundario. Y Pablo también va a relacionar en Tito directamente la sana doctrina con la vida santa. Entonces, la enseñanza correcta debe producir una conducta correcta. Y por eso en Tito 2:12 va a decir, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la idea principal es, la sana doctrina debe producir una sana vida, pudiéramos decirle de esa manera. Y llegamos a la última carta, que es la carta de segunda de Timoteo. Pues la carta segunda de Timoteo es la última carta que va a escribir Pablo. Es una carta que él escribe alrededor del 67 después de Cristo y es una carta donde ya prontamente Pablo va a morir. Entonces, según de Timoteo, tiene un carácter solemne porque parece que fue escrita como una especie de testamento en la última etapa de la vida de Pablo. Y el apóstol se encuentra nuevamente, si mal no recuerdo, creo que encarcelado y allí entonces él está anticipando su muerte y Pablo le escribe a Timoteo para animarlo a permanecer fiel al Evangelio y continuar el ministerio que había recibido. Y uno de los textos más importantes de 2 de Timoteo está en el capítulo 4, en el versículo 7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y estas palabras entonces muestran la perspectiva de un apóstol que sabe que su ministerio está llegando a su final. Y Pablo entonces no le dice solamente a Timoteo que continúe trabajando, sino que le encarga perseverar y transmitir el mensaje apostólico. Y eso es importante, porque entonces le dice, pasa, pasa todo esto a la siguiente generación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es algo que debe continuar generación a generación, según de Timoteo 2:2. Aquí encontramos un principio fundamental para la continuidad del ministerio de la iglesia. Pablo, luego Timoteo, luego hombres fieles, luego otros. Y lo que nos enseña eso es que la verdad debe ser preservada y transmitida fielmente a la siguiente generación. Aunque cada carta tiene su situación particular. Las epístolas pastorales comparten varias preocupaciones, por ejemplo, la sana doctrina. La iglesia debe protegerse de las falsas enseñanzas, el liderazgo fiel. Los hombres que sirven como pastores y líderes deben tener un carácter piadoso y cumplir los requisitos establecidos. Vida santa, perseverancia, transmisión de la verdad. Así que las epístolas pastorales muestran que Pablo está preocupado por el futuro de las iglesias. Y las iglesias no iban a depender indefinidamente de la presencia física de los apóstoles. Debía existir una estructura de hombres fieles, sanos en doctrina y en vida, que debían transmitir estas verdades. Entonces, por eso las pastorales nos enseñan que la fidelidad de la iglesia incluye tanto conservar la verdad como vivir de acuerdo con ella. Y así entonces llegamos a la final de este panorama. Y como conclusión, hermanos, las cartas de Pablo nacieron de su ministerio y de las necesidades reales de la iglesia. Y a través de ellas, Pablo enseñó, corrigió, animó, exhortó a los creyentes, mostrando cómo el Evangelio debía transformar la vida de la iglesia. Y aunque cada carta responde a una situación particular, todas tienen un centro en común.
¿Y cuál es ese centro? Cristo. Entonces, Cristo es el centro, la vida cristiana, la salvación, la iglesia, la santidad, la esperanza, encuentran su fundamento en nuestra relación con Él. Pablo mismo resume esa realidad de una manera frecuente en esa expresión en Cristo. Entonces, cuando vayamos a estudiar las cartas paulinas, no solamente vamos a aprender lo que Pablo escribió a las iglesias del primer siglo, sino que aprendemos cómo el Evangelio de Cristo forma, corrige y transforma a su iglesia. Y Pablo entonces escribe a iglesias reales, con circunstancias reales, para enseñarles a vivir a la luz de Cristo, y ese mismo Evangelio sigue siendo la verdad que la iglesia necesita hasta el día de hoy. Pero entonces hemos llegado al final. Vamos a dejar hasta aquí. Hoy vimos las cartas paulinas y tratamos de dar un panorama breve, muy general, de ese Nuevo Testamento que conocemos, especialmente esas 13 cartas a las que nos acerca el Señor a través del apóstol Pablo, y poder contemplar un poco más cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través de él. Vamos a dejar entonces hasta ahí, mis queridos hermanos. No sé si hay preguntas o aportes hasta este momento.